Amigo Gus, gracias por aceptar esta invitación. De hecho, ¿por qué creí que este tema era indispensable hablarlo contigo? Porque, primero, porque eres un gran amigo. Y segundo, porque en algún momento que estuve pasando una situación media complicada, apareciste con, oye amigo, hola, ¿cómo estás? Y fue increíble eso porque puedes encontrar en verdad el verdadero significado de la amistad con personas que se preocupan por ti. Y en ese proceso también entendí o empecé a entender este tema llamado perdón. Entonces cuando empecé a estudiar un poco acerca del perdón, cuando empecé a estudiar un poco acerca del perdón, dije, este tema quisiera conversarlo en el podcast con mi amigo Gus. Oye, qué chévere, verás. Este tema es un tema tan grande como la humanidad misma. Del perdón se ha hablado en siglos y bueno, la psicología lo aborda un poco a breves rasgos. Pero cachas que hasta 1999 habían 58 estudios empíricos. 1999. Okay. O sea, casi entrando a este siglo, sí. Habían solo 58 estudios empíricos. Y a partir de ahí una fundación, que se me acaba de ir en el nombre, dijo, bueno, vamos a investigar el perdón y la dinámica del perdón en las personas y por qué es tan importante y por qué tiene esa relevancia, ¿no? Y desde 1999 hasta 2005, que fue donde se hizo gran parte del estudio, se propusieron más de 950 estudios formales desde diversas líneas de la psicología a hablar del perdón. Entonces el perdón es algo innato en nosotros, pero muchas veces es algo que nosotros no lo tenemos muy presente. Decimos, tienes que perdonar. Y hay un dicho que a mí me encanta, me encanta refutar, pero así como buen debatista, ¿no? Y es que si perdonas, tienes que olvidar. Perdón es olvido. No existe. No es cierto. Mentira. No es cierto. No es cierto. Porque ahí lo que estamos haciendo es negando la realidad. Exacto. Pero desde el inicio, o sea, etimológicamente la palabra estaba un poco estudiándolo y se divide en dos, ¿no? El tema de que es una cosa que perdura en el tiempo, es decir, que es constante. No puedo decir hoy te perdono, mañana no. Mañana no. Entonces, viene de la palabra perdura, que es para siempre, y don, de la palabra donare, que se refiere a una donación. Claro, un regalo, algo que se te da. Es decir, cuando tú das un regalo, es algo que no hay una condición para efectuarse. Exacto. O sea, lo estás dando porque te nace y porque lo haces. No es, en ese sentido, entonces, el tema del perdón es algo que es constante, ¿no es cierto? Y que es un regalo sin pedir nada a cambio. Porque muchas veces dice, ok, yo le voy a perdonar a esa persona siempre y cuando me pida perdón. Ya, sí. Pero si es que resumimos el significado de la palabra perdón, no necesariamente tú necesitas algo a cambio de esa persona que te hizo daño, o sea, en cualquier ámbito. Ya. Pues no te veo convencido. ¿Por qué? No. No estoy convencido, verás. A ver, es que creo que sí es un poquito más complejo. No, complejo es, ¿no? Claro, pero no es simplemente esto de yo te doy y es algo a cambio. Y como estamos en onda del pensamiento mágico, ¿no? O sea, simplemente piénsalo y ya regalaste perdón y se acabó. No, el perdón tiene que ver con un proceso interno. Sí, totalmente. O sea, no es tan fácil. O sea, no. De hecho, creo que cuando tú sientes que debes perdonar a una persona, debe haber sido porque sufriste
un proceso, ¿no es cierto? Que te pasó algo y que necesitas sanarlo y restaurarlo en tu vida. Y muchas veces las personas no somos prontos en perdonar, no porque no identifiquemos el daño, sino que necesitamos ayuda. Y de hecho ahí viene el tema de la terapia y todo esto, que es un tabú y es un estigma de que si voy a terapia es porque estoy loco. Ajá. Entonces, es un tema que de hecho sí, necesitas terapia para poder seguir este proceso. Muchas veces nos ponemos en el lugar de que si es que pasaría esto, o sea, si es que esa persona cambia de actitud, la voy a perdonar. Claro, y ahí nos estamos yendo a un perdón compensatorio. Si la persona hace la restitución de la ofensa que me hizo, es como que yo atribuyo el perdón. Entonces ya no es perdón, porque estás entrando en una negociación, y el perdón no es una cosa que estás negociando, que estás haciendo un intercambio. Exacto. Entonces ahí tenemos que ver desde dos perspectivas. Desde el ofensor o desde el ofendido. Pero importa, cuando tú das perdón, importa el ofensor. En este sentido, y te lo voy a poner un poco cultural, porque ¿cómo crecemos? A ver, para que haya un pago, una restitución en busca de ese perdón de la sociedad, ¿ya? Y eso, cuando hablo del ofensor, cuando hablo de tener esa idea de retribución y cómo nos vamos formando culturalmente. Sí. Sin embargo, creo que el que ofende, ¿no es cierto? Hay la probabilidad de que nunca haga nada por restituirlo a diferentes escalas, ¿no? O sea, una cosa es, te robé y te devolveré, ¿no es cierto? Pero tú decías, por ejemplo, la muerte de una persona, ¿cómo le devuelves eso? No existe, o sea, no hay como restitución como tal, no existe. Pero la parte más complicada la tiene el ofendido, el quien tiene que decidir perdonar a esa persona. Porque de hecho, ¿qué sucede? Que empieza a crecer en tu vida una raíz de amargura a causa de la falta de perdón. Exacto. Entonces, ya vimos ese lado del ofensor. Ajá. Y cuando buscamos que busque perdón. Ajá. Porque a nuestros niños, a los adolescentes, vaya a disculparse, mijito, vaya, ok. Pero ¿qué pasa con el ofendido? Yo veo el perdón, y de acuerdo a lo que he estudiado del perdón, no tiene tanto que ver con un regalo o con un pensamiento mágico de simplemente me voy a perdonar y ya se acabó, como es el tradicional que se estableció, sino más bien tiene que ver con un proceso de sanación. Totalmente. Y tiene que ver con el tamaño de la herida. Y siempre hago una analogía con el cuerpo. Ok, tú vas corriendo, te resbalas, te caes, te raspaste, te ardió. ¿Qué viene a hacer? Perdón, viene a hacer ese alcohol que te está desinfectando, ese jabón que te desinfecta. Y ya, me ardió ese rato, pero ya. O sea, me queda la costra y luego se va a ir. Pasó. Pero ¿qué pasa cuando es una herida profunda? Necesito entrar a un proceso de desinfección más profundo. Quizás necesito una operación, quizás necesito coger puntos, quizás necesito un proceso de rehabilitación, porque la herida es más profunda. Entonces, ahí es a donde yo llevo normalmente el perdón, y veo que la psicología te habla de eso, te habla de una herida interna. ¿Qué dice la psicología acerca de eso? A ver, varias líneas, como la Gestalt, por ejemplo, te habla de un daño psíquico. Tú me comentabas que había un autor que tenía esa línea, que es Derrida, lo que es el perdón, y él decía, para que se dé el tema del perdón, tiene que ser perdonar lo imperdonable. O sea, lo estás llevando a un extremo tan fuerte donde tú digas, esto es imperdonable. ¿Qué es imperdonable?
pongamos un ejemplo para tratar de analizarlo en ese contexto. La muerte de una persona provocada por un asesino, una traición, un accidente que sufriste a causa de otra persona que te dejó inválido, una estafa que te dejó en la quiebra y lo hizo tu mejor amigo. Okay. Madre, ay. Duele. Ok, son heridas grandes, son cosas que tú dices, no voy a perdonar. Ajá. ¿Por qué voy a perdonarlos? Y de hecho, la gente que te rodea te dice, no, pues, ¿cómo le vas a perdonar? Pero la psicología te dice que el momento que tú tienes algo contra alguien, es como que te atas con esa persona. Es decir, un vínculo emocional. Exacto. Hay un vínculo emocional. O sea, es que la emoción puede ser justamente, por ejemplo, el resentimiento. Hay 6 emociones básicas, que es el miedo, que es la sorpresa, que es el asco, la ira, la alegría. La sexta es tristeza. Resentimiento, ¿no? No, resentimiento es un sentimiento Okay. producido por la ira. O sea, el resentimiento es un sentimiento producido por la ira. Claro, pero ¿por qué es un sentimiento? ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? La emoción puede ser que parte de una reacción impulsiva Es una producida por el tema tenemos dos mentes, ¿no? La emocional y la racional. Entonces, es una reacción. Entonces, ¿qué es un sentimiento? Es una emoción con pensamiento. Entonces, a ese susto que tú me hiciste una broma y yo tuve un susto, entonces yo comienzo a pensar, mi parte cognitiva coge eso, ¿cuál fue mi emoción? ¿Qué es lo que sentí? No, es que me dio harto miedo este susto. Claro. Entonces, como me dio harto miedo, comienzo a pensar. Y comienzo a pensar en que tú lo hiciste de mala fe. Y comienzo a pensar en que tu intención contra mí Es hacerte daño. es hacerme daño. Entonces comienza a aflorar otra emoción, que es la ira. Es que tú tienes algo contra mí. Entonces, y comienzo a alimentarle con el pensamiento. Y eso ya es solo pensamiento. Y eso es ya solo pensamiento, claro. Y comienzo a pensar y comienzo a hacerme una película. Entonces comienzo a crear un resentimiento. Y el resentimiento surge cuando tus expectativas no coinciden con la realidad. Yo tengo resentimiento contra ti y tú quizás no sabes. Entonces es como que yo me ato a ti. Y todo lo que tú hagas me va a afectar. Ok, es ese vínculo emocional. Claro. Y ese resentimiento va creciendo, entonces en vez de tener un hilo que me está atando, lo cambio por una correa. Okay. Y luego lo cambio por una cadena. Y luego esa cadena me pongo grilletes. Y todo lo que vas haciendo me afecta, porque cada vez es más pesado. Pero es increíble, ¿no? Porque aparte de que a ti te hicieron daño, tú eres el ofendido, cuando no existe esta decisión de, digamos, de entrar a este proceso de sanación, porque no es tan fácil decir, porque no decides perdonar. No es así de fácil. O sea, tú puedes interiorizarte y decir, sí, yo ya le perdoné, ya. ¿Cómo es este proceso de sanación en una persona que necesita perdonar? Porque estás hablando aquí algo súper importante, y es que la persona que fue ofendida en cualquier ámbito, ¿no es cierto? Tiene un vínculo emocional con la persona que le ofendió. Así es. Y a la final, si tú no rompes ese vínculo emocional, te vas a seguir haciendo daño y torturando. Que puede ser que la otra persona, mientras la otra persona está tranquila. Claro. Puede ser que esté tranquila, porque a la final es algo que ya pasó y tal vez puede estar tranquila mientras tú te sigues haciendo daño. Entonces, ahí la importancia de por qué uno necesita entrar en este proceso de sanación para poder perdonar y de esa manera uno sentirse bien. Ahora, porque yo creo que el perdón no necesariamente es una reconciliación. Es decir, nosotros dos somos amigos, ¿cierto? Hay una supuesta estafa, algo, ¿no es cierto? Mi amigo, no sé qué, me falló.
Ok, yo decido perdonarte para no tener ese resentimiento contra ti porque me fallaste. Entro en este proceso de sanación, decido estar bien y digo, ok, lo perdono. Pero no necesariamente por eso nuevamente voy a hacer negocios contigo. Exacto. A ver, Por partes. por partes. Como diría Jack el Vamos, Destripador. vamos viendo todo el efecto del resentimiento. Para entender el perdón, necesitamos entender el resentimiento. ¿Qué pasa ya no solo psicológicamente? Porque psicológicamente ya vimos que es el pensamiento que sigue alimentando. Pero pensemos qué pasa en nuestro cuerpo. Porque muchas veces pensamos que son cosas separadas. El espíritu por un lado, el alma por otro y el cuerpo por otro. Y son cosas separadas y ya. No. Pero todo está tan unido que, ok, yo comienzo a tener resentimiento contigo. ¿Y qué pasa? Mi cerebro comienza a estimular mi cuerpo. De hecho, lo pone en alerta. Tenemos en la parte del sistema nervioso dos sistemas. Que cuando enfrentamos un problema, se activa uno. Ok. Por ejemplo, te sale un perro y es un perro bravo y todo. Entonces puede activarse en ti el sistema simpático, que es una inyección de adrenalina, y decides o patearle al perro o salir corriendo. O el sistema parasimpático, que es como que te inyectan un anestésico y te paralizas. quedas en blanco, Y no sabes qué hacer. parado. No sé qué hacer, estoy parado y ahí me quedo. Ok. Cuando viene el resentimiento, se inyectan, o sea, neurotransmisores. Entonces, comienza la norepinefrina, comienza el cortisol, la hormona del estrés, y se inyecta adrenalina. Es un caos brutal Es un caos. adentro. Tú estás alerta, tu sistema simpático está conectado, entonces dejas de tener enfoque. Ya dejas de pensar racionalmente. Claro, y empiezas a actuar solo por impulsos. Empiezas a reaccionar. Y reaccionar de acuerdo al resentimiento. Entonces, si la otra persona te está diciendo algo, tú lo estás tomando del peor lado. Puta, ya estás con todo eso ahí. Estás con Y el te vas escudo y al la diablo. espada. Claro. Entonces, comienza la ofensa a ser tan grande y eso te alimenta, no te deja dormir. Como no descansas, hay más adrenalina, hay más cortisol, norepinefrina, entonces tu cuerpo está cansado, tú estás cansado, estás agotado, no estás pensando coherentemente, te vuelves un poco más susceptible a tener, alimentarte de serotonina, y eso significa que puedes entrar a un proceso depresivo. Uy, claro. Y eso significa que vas a buscar formas de aislarte. Entonces, O de desahogarte, ¿no? Claro. Hablo de aislamiento emocional. En pocas, el desahogo, que lo buscamos en alcohol, estupefacientes. En este caso, en cuando te actividades. aíslas, entras en depresión. Exacto. Claro, es un Entonces, problema grandísimo. Comienzo ahí. ¿Qué necesito? O sea, porque la pregunta es, ¿qué necesito? O sea, necesito frenar, sentarme y valorar. Entonces es pesarlo. O sea, voy a la balanza, o sea, una balanza ya racional. O sea, me tomo el tiempo y digo, ok, me duele, y ponle números, del 1 al 10, ¿cuánto me está doliendo? O sea, tú planteas poner en una balanza para validar si es que en el perdón puede haber una reconciliación. No necesariamente. No necesariamente. Yo estoy planteando que tú te pares y comiences a conocer tus emociones, tu emocionalidad en ese momento. ¿Qué tan alto, qué tan bajo, qué tan difícil fue? Y luego lo inviertas. Yo comienzo a reaccionar de mi expectativa y digo, ok, entonces voy a trasladar esa emocionalidad que estoy sintiendo acá, la voy a trasladar a mi momento.
entonces comienzo a quitarme las pesas. ¿Por qué? Porque comienzo a ver qué es lo que yo esperaría para mí. Pero en cualquiera de las posibilidades, obvio que lo que mejor te conviene o lo que mejor nos conviene es un proceso de sanación y de perdón, independientemente de que exista una reconciliación en un hogar, en un matrimonio, en una amistad, en un negocio. Independientemente, el proceso debe existir. Y debemos entender que el perdón es yo ir a sanarme. Entonces, si yo tengo la pierna rota y no quiero perdonar, me quedo sin el proceso de sanación. ¿Qué pasa cuando si no entro en ese proceso de sanación con la pierna rota? O sea, me sigo haciendo daño, me sigo flagelando. Claro, me sigue doliendo el día a día porque la herida está ahí. Y no voy a mejorar nunca. No voy a poder caminar porque el hueso está roto. Se sigue infectando la herida y cuando yo quiera sanar, va a ser muy tarde. Quizás la herida sea demasiado grande y me tengan que cortar la pierna. Y más dolor. Y claro, ahí viene la frustración porque me quedé desmembrado. Viene la frustración y el hubiera. O sea, hubiera tratado este problema a tiempo para no perder tanto. Hubiera perdonado a tiempo para en este momento cuando ya la vida se me escapa. Exacto. Entonces, yo tengo que entender que esto es un proceso. Es que me encanta esto que acabas de decir, hacer esta comparación con una enfermedad. Porque es eso, ¿cierto? Estás lastimado y si no tratas de esa herida, te vas a seguir fregando la vida, claro. Te vas a fregar con F mayúscula. Claro, si no te tratas una dolencia, una herida, te vas a seguir lastimando. Y una persona que no quiere, digamos, sanarse, que no quiere curarse porque no se ama a sí mismo. Claro, puedes sentir que no te amas o puedes sentir que te estás amando demasiado y por eso no perdonas. Porque él no se merece el perdón. Porque entiendo que es dar. Pero a la final, en ese sentido, realmente creo yo, no sé, y me puedes decir si estás equivocado, pero a la final llega un punto donde si sabes que esa herida, ¿no es cierto?, ese daño que tienes en ti, no quieres sanarlo, es decir, no quieres perdonarlo, a la final, ¿qué importa la otra persona, el agresor? Porque el que se está haciendo daño soy yo. Claro. Al no perdonar, quien se hace daño, quien se amarga, quien dice resentimiento, soy yo. La otra persona, ¿quién sabe? A ver, pero vamos culturalmente. O sea, culturalmente y de acuerdo a la etimología, es dar algo que perdura en el tiempo. Uh-huh. Es dar. Yo te entrego algo. Encima más yo tengo que despojarme. Encima más que tú me hiciste daño. Yo tengo que darte algo, un regalo. Despojarme. Entonces yo estoy pensando en eso y por eso me rehúso a darte algo. Pero no. O sea, la falta de perdón es como decir, ok, quiero que te vaya mal en Navidad, quiero que te mueras ahorita y aquí tengo un veneno súper poderoso, lo destapo y me lo tomo. Ok. O sea, a ti no te pasa nada y yo me tomo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darte el veneno para que te mueras, man. Claro. O sea, tengo que hacer esa acción. No, obviamente no funciona así. No y la falta de perdón es eso. O sea, creer que le vas a hacer daño a la otra persona cuando el veneno te lo estás tomando tú mismo. Exacto. Hijo de madre. Entonces, yo digo, bueno, si quieres que la otra persona se muera con ese veneno, dale el veneno, por lo menos. Entonces, despójate. Entonces, yo me despojo. Te doy algo que perdura, o sea, porque me estoy despojando, te estoy regalando tu ofensa. Gandhi decía que las ofensas no son de la persona hacia quien va dirigido, sino de la persona que se apropia de ellas. Wow. Entonces, claro, yo me estoy apropiando de la ofensa que me hiciste porque me traicionaste, eres mi mejor amigo y me estafaste, desgraciado, y no... Y ya. Me apropié. No, toma. Te devuelvo tu traición. Te quedas.
te quedas con tu traición. Y ahí tú verás si tienes cargo de conciencia o no, o si no pasa, es tuyo. Entonces entré al proceso de sanación, me rompí la pierna y fue tenaz la rotura. Tuve que ir al médico, me redujeron la pierna, me operaron, me pusieron clavos, placas, tornillos, tal. Tuve que hacer rehabilitación durante 1 año. Volver a empezar Y regresé. Pero ¿qué pasa? Que sí, o sea, al principio la voy a sentir. No es que me olvido. No, o sea, tienes una herida, una corta y va a quedar señal. Va a quedar señal, pero mira, aquí me cortaron, me asaltaron, me cortaron el Pero ya tendón. no duele. Pero no me está doliendo y no tengo presente. O sea, sé lo que sentí, Ajá, estuvo sé ahí. lo que pasé, pero sé que ya no me duele y que mi dedo está funcional y sigo. Exacto. Entonces el perdón es entrar a ese proceso de sanación. Es decidir, entendiendo que va a haber momentos de bajón, porque cuando alguien me ofende, en algún momento puedo sentir pérdida. Por ejemplo, una traición de pareja, puedo sentir pérdida. Se me fue mi esposo. Ay, pero si lo perdonas ya vuelve. No. Muchas parejas a lo largo de estos años que trabajo con parejas han venido. Y ay, es que me traicionó y claro, en un contexto religioso, en un contexto cristiano, dices, es que Jesús dice, si te pegan una mejilla, muestra la otra. Claro. Lo que pasa es que, bueno, ahí yo cuestiono mucho ese tema. No cuestiono lo que pueda decir la Biblia, sino cuestiono cómo es la interpretación de la misma, en el sentido de que, ok, quieres estar bien, perdona, pero digo, no es así de fácil. Tú estás hablando de un proceso de sanación. Exacto. Donde yo considero, sugiero y recomiendo que en este proceso de sanación tienes que ir con el médico. O sea, te pasó una herida, no te automedicas. Exacto. No, incluso es este tema de que me está sucediendo algo, que oye, ¿a ti que te ha pasado algo similar? ¿Qué me recomiendas tomar? Porque puede ser que lo mismo no te funcione a ti. Entonces tienes que ir por la ayuda de un especialista. Entonces yo ahí sí un poco cuestiono eso, porque no es tan fácil desde un argumento eclesial decide perdonar y va a estar todo bien. No, o sea, ok, es verdad, necesitas ese impulso, darte cuenta que necesitas perdonar, pero considero que sí necesitas tener la ayuda de un profesional en ese proceso de sanación. Claro, es que la interpretación de esta parte es tan sencilla. Porque, ¿qué pasa si te pegan? Ok, te quedan los dedos aquí. Muestra la otra. ¿Para qué? Para que no se te vea feo. O sea, sí, no para que te peguen otra vez. No para que te caigan y te muelan. No. De hecho, estamos en un mundo donde la violencia intrafamiliar destapa y llega a asesinatos en el hogar o femicidios en el hogar. ¿Y por qué? Porque ni modo, hay que aguantar, hay que perdonar si queremos. No. Esta falta de perdón es justamente eso, es estar ligado con una emoción hacia la otra persona. Entonces, es necesario romper el vínculo. ¿Cómo lo rompes? Como dije, es un proceso. ¿Con terapia? Es un proceso. Claro. Entonces, tengo que entrar a un proceso de autoconocimiento, de medir mis emociones, de racionalizarlas y de ver el camino que debo ir siguiendo. Tomando en cuenta que eso me va a hacer bien a mí, no necesariamente a otra persona, sino a mí. Es por mí. Es sanar yo, es estar bien yo, es tratar el problema a tiempo antes de que tenga peores consecuencias. Exacto. No dejemos que un raspón me infecte la mano. O sea, una herida que te corte la mano. Tenaz. Tú mencionabas a Gandhi y Gandhi igual decía, el débil no puede perdonar, el perdón es un atributo de los fuertes. Exacto. Bueno, eso es todo en el episodio de hoy. El perdón
Sugerimos de entrar siempre en un proceso de sanación. Siempre, y busca, si no puedes solo, busca ayuda. Ujú. Busca ayuda.